Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Rey Velázquez y junto a mi compañera Juanita Linares, hoy estamos acá en un nuevo podcast para hablar sobre una nueva y maravillosa docuserie. La serie de la que hablaremos el día de hoy se llama Cómo se convirtieron en tiranos, la cual se encuentra en la plataforma de Netflix y consta de 6 capítulos con una duración de menos de 30 segundos. Allí se encuentran los antecedentes de dictadores como Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin Dada, Joseph Stalin, Muammar Gaddafi. Los temas que se tratan son un poco rudos y corresponden a diferentes realidades históricas vividas a nivel global en diferentes épocas. El argumento, si bien se fundamenta en hechos definitivamente reales y del todo constatables, explica la total coincidencia de procederes, procedimientos, tácticas y fines de los que fueron los más extravagantes dictadores que conoció la raza humana. En esta serie parece que todos siguen un libreto, una especie de manual de métodos que, constando de diversos capítulos aplicables a todos los pasos para sentar los reales de una dictadura, les sugiere el camino para edificar un poder exclusivo, omnipresente, salvaje, impiedoso, despiadado, sanguinario, frecuentemente y liberticida constantemente. La primera definición que tendremos es el de la tiranía o dictadura. Según la serie, la definición de tiranía no es la clásica que todos conocemos, que dice que es el abuso de poder, fuerza o superioridad. La verdadera definición de la tiranía o dictadura es aquel gobierno de las personas que quieren resultados. De tal forma, vamos revisando cómo se llega al poder, cómo ganarse el favor del pueblo utilizando los mecanismos de propaganda, aseverándose de que los que se encuentren alrededor te sean leales. Vamos, las varias tácticas que hemos observado constantemente de mano de varios líderes en los últimos 100 años. ¿Conoces o has escuchado acerca de alguna de estas dictaduras o de alguno de estos tiranos? Pues si quieres una pequeña introducción o una pequeña reseña, te invito a ver la serie, que además de buena y educativa es muy interesante, la cual a través del sarcasmo, la ironía y el humor nos ofrece una pequeña historia sobre estos tiranos. ¿Ustedes sabían quién era y qué hacía Adolf Hitler y los demás tiranos antes de ser conocidos como los grandes y aterradores dictadores en los que se convirtieron? Pues voy a empezar diciendo que Hitler era un artista paisajista fracasado. Pues sí, así es. Hitler, antes de ser el autor intelectual de millones de muertes de personas judías, era un fracasado paisajista. Pero, ¿cómo argumentaban y cuál era el secreto de estos hombres para tener gente que los apoyaran y pudieran llegar hasta el poder? Todos los tiranos están conectados unos con otros, pues en la serie existe un compendio a seguir para lograr tener una dictadura sin fin. Vamos a empezar con el primer capítulo y el primer dictador, que es Adolf Hitler. Hitler llegó al gobierno siendo solo un humilde cabo en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, hasta fundar un partido de masas usando el antisemitismo y el nacionalismo como armas. Además, utilizaba un argumento de odio. En el primer capítulo encontramos a Hitler. Además, empezaremos también con la primera táctica del compendio, que es creer en ti mismo. Si se cree que se quiere gobernar, hay que creer que se puede, pues esa confianza megalómana de cada dictador presentándose como el héroe que llega a rescatarlos de las crisis, les funcionó a cada uno de los tiranos para llegar a ganarse la gente. Obviamente no fue lo único que hicieron, pero si se quiere empezar bien, se debe empezar con pie derecho. Debemos también tener claro que aunque decimos querer ser libres, por otro lado, también nos gusta ser gobernados. Cada episodio
de la serie tiene como objetivo mostrarnos cómo surgen y en qué contexto y de qué manera, basándose en una especie de manual imaginario, plantearon conceptos básicos para que sus propios pueblos los apoyaran. La táctica 2 del primer capítulo es la indignación vende, pues la injusticia común une a las personas quienes siempre buscan a quien culpar, pues el foco es mostrar lo expuestos que están las sociedades a la crisis o aquellas en las que el odio es el foco central de la interacción a que surjan este tipo de dictadores, quienes hacen ver a las masas que tus enemigos son sus enemigos. El molde de la tiranía necesita transmitir la convicción de que hay un causante de lo cual le pasa a los buenos. Ello involucra además la obra de argumento de acuerdo con el cual una sección o una parte de la sociedad es buena y la otra es mala, y que los padecimientos que sufre la parte identificada como buena es culpa de los malos. No se debe dialogar mucho respecto de cómo los judíos fueron señalados como los responsables de lo cual le pasaba al resto de alemanes en esa época. Otro ejemplo muy claro fueron los asiáticos en Uganda, a quienes se les obligó a renunciar al territorio en masa, reconocidos como la lacra nacional. La crisis, el odio desmedido, un pueblo sin fe en nadie ni en nada, son algunas de las premisas que permiten que aparezcan estos personajes nefastos. Primero, se convencen a sí mismos de ser los salvadores del mundo. Luego, se hacen llamar los hombres del pueblo, que es la tercera táctica del compendio, sacando a flote sus raíces humildes, dando a entender a todos que vienen desde abajo y que quiere ayudar a su gente por encima de sus intereses personales. Son hombres narcisistas que aprovechan situaciones de resentimiento y la necesidad de una sociedad de culpar a un tercero de la dramática situación que atraviesa. Eso es, en resumen, lo que toman estos oportunistas. Así, los discursos de los tiranos se llenan de odio encontrando un enemigo en común a combatir, culpar a otros de las desgracias como axioma central. La cuarta táctica nos habla de diseñar la identidad de tu movimiento. Hitler era un publicista nato, quien involucró a la gente para hacerlos sentir parte de su movimiento, cosa que los gobiernos existentes no hacían, por lo que las personas decidieron unirse a él. No intentamos fingir que los alemanes de los años 40 eran peores de los que nosotros somos en la actualidad. Si sinceramente crees que hay un enemigo interno, querrás que los políticos hagan algo al respecto. Es muy fácil para nosotros mirar al pasado y pensar, jamás caerían los encantos seductores de un tirano como Hitler. Te aseguro que sí, afirma el historiador Guy Walters durante el episodio dedicado al nazismo, un comentario que estremece porque plantea la idea de que puede llegar a reaparecer como líder otro Hitler. Segundo capítulo, Saddam Hussein termina con sus rivales. El deseo de terminar con sus rivales, sea político o de las fuerzas vivas de la sociedad, como la prensa libre, es muy evidente. Un ejemplo es Saddam Hussein en Irak, quien destruyó toda la disidencia interna para mantener el poder, incluso asesinando a miembros de su propia familia. En cada uno de los capítulos se muestra de qué manera, una vez que los tiranos son dueños del poder absoluto, establecen todo un mismo sistema dictatorial, manejan la prensa y se adueñan de los mismos medios de comunicación, eliminan y en algunos casos mandan a matar a quienes los acompañaron para llegar al poder. Anulan cualquier intento de insurgencias, adoctrinan a los más jóvenes y por supuesto callan y suelen asesinar a quienes se oponen
a sus regímenes. En el tercer capítulo, con Idi Amin Dada, gobernar mediante el miedo. Este elemento es también muy evidente en el ejército del gobierno nacional, que no duda en echar mano del accionar de agencias del Estado para perseguir opositores, maniatar a la prensa, influir en los jueces y en transmitir una sensación de poder y de miedo. Idi Amin en Uganda, en el África negro profundo, durante los 70, impuso un régimen de violencia de Estado contra la población que terminó costándole caro, pues cuando su gobierno tambaleaba, intentó una ridícula guerra contra Tanzania, para la cual no estaba en lo absoluto preparado, que le costó tener que abandonar el puesto. Tras el dolor que había causado a su pueblo, los ugandeses recibieron prácticamente como libertadores a los tanzanos. Regresamos, cuarto capítulo, Joseph Stalin, construir una verdad nueva. Stalin en la Unión Soviética logró crear una maquinaria que ocultara la verdad sobre las cosas que ocurrían en su régimen y decidió crear prácticamente una verdad oficial, que excluyó el tema de la hambruna en Ucrania. Este último punto se conecta con la siguiente característica verificada por el manual: el control de la realidad y su sustitución por un relato falso impuesto por la vía de la incesante repetición. Tal vez sea este el punto en donde la mentira más predomina como un estudiante aplicado al manual. En Impacto, la obra de una historia paralela originada con base a falsedades como la del niño que traicionó a su padre por amor a la patria y quien murió a manos de su familia. Reiteradas hasta la fatiga por una gran composición de propaganda. La profundización de aquel mensaje en la escuela y generalmente a lo largo del arco del sistema educativo apuesta a una transmisión generacional del mantra dictatorial para conservar el poder. Quien controla el pasado puede controlar el futuro. Stalin, además de reemplazo la religión y cambia santos por mitos soviéticos, desacreditó la ciencia y propició la desconfianza entre su pueblo. Stalin tuvo además sociedades que muchas veces los apoyan y los adulan como divinidades mientras mueren de hambre y se quedan sin posibilidades de progreso y sin sus libertades. Tan real y cercano que asusta. Ahora tendremos el quinto capítulo con Muammar Gaddafi y este se llama Crear una nueva sociedad. Muammar Gaddafi intentó con su poder omnipotente crear una nueva sociedad a su entero antojo, pero tras 42 años en el poder, las presiones internacionales finalmente lo obligaron a conceder ciertas libertades en este modelo de sociedad que pensaba, y fue la chispa que encendió la revuelta en su contra en el 2011 y que acabó con su régimen y su vida. Una característica además saliente de las prácticas dictatoriales, según el manual, de cómo transformarse en un tirano. Esta es pues la precisión para edificar una sociedad nueva. Muammar Gaddafi quiso crear una nueva sociedad en la que él formó los temas de la educación y el libro verde era fundamental entre los niños. A eso se le llamó adoctrinar a la juventud por medio de educaciones y propagandas que él mismo hacía. Además, pues como dije anteriormente, el único libro que se permitía leer era el de él. Los exámenes eran sobre Gaddafi y él daba clases en los niños en algunos días. Aquel nuevo orden o nueva sociedad que quería Gaddafi pues no era otro que la consolidación de un esquema de unicato en donde todo el poder se encuentra en manos del dictador, o sea de él, y este no tiene ningún límite legal que oficie la custodia y la garantía de los habitantes contra sus abusos y la explotación de sus recursos naturales para hacer la riqueza que ellos poseían.
Bueno, y pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, espero les haya servido mucho. Les recomiendo la serie, espero que se la miren. Son 6 capítulos muy cortos que enseñan mucho y que dan un abrebocas para seguir averiguando sobre la vida de aquellos despiadados dictadores.